Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Orientación Profesional. Amigos, como siempre, estamos nuevamente con ustedes para brindar un nuevo tema en este espacio de los diversos que abordamos siempre a través de este medio, referidos pues a aspectos tributarios, laborales, previsionales y en seguridad social. Amigos, como ya lo venimos diciendo a lo largo de la duración de este espacio, nuestro propósito es inculcar cultura, conocimientos en nuestra sociedad, porque solamente de esta manera los ciudadanos pues estarán en mejores condiciones de hacer prevalecer sus derechos y también, por supuesto, cumplir con sus obligaciones. Muy bien, amigos, en esta sesión del día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y que, por supuesto, concita siempre no pocas discrepancias o conflictos en el quehacer laboral. En este día, amigos, en nuestro bloque tributario vamos a abordar algunas consideraciones sobre trabajadores independientes. Amigos, nuestra norma tributaria hace una clara diferenciación sobre quiénes o a quiénes se les considera trabajadores dependientes y a quienes trabajadores dependientes. Y en virtud pues a dicha definición es que se establecen un tratamiento tributario diferenciado para cada uno de ellos. Vamos pues, amigos, a lo largo de esta exposición a presentar las principales diferencias y luego de ello pues vamos a establecer algunas consideraciones a tener en cuenta para poder nosotros mismos claramente reconocer cuándo estamos frente a un trabajador dependiente y cuándo estamos pues frente a un trabajador independiente, porque de esta definición, que no es por supuesto superficial o de poco valor, nacen, amigos, nada menos que los llamados derechos laborales, los beneficios sociales. Por eso es importante que usted como trabajador o también usted como empleador tenga claro la diferencia que existe entre estos dos tipos de trabajadores, pues podría darse el caso en cuanto a los empleadores que se encuentren transgrediendo las normas laborales y tributarias al considerar pues a un trabajador independiente como dependiente o viceversa. Y por otro lado, podría darse también la penosa situación que los trabajadores independientes estén siendo tratados como dependientes con el consiguiente desconocimiento de sus beneficios laborales. Entonces, amigos, vamos pues a pasar a nuestra exposición y acá en nuestra diapositiva número 2 que mostramos a ustedes, amigos, podemos acá establecer las diferentes rentas que perciben los contribuyentes en nuestro país y dentro de ellos pues están los denominados trabajadores dependientes e independientes. Por esa razón queremos mostrar esto. Entre las rentas que se regulan en nuestra ley del impuesto a la renta tenemos la renta de primera categoría, que son pues las que obtienen las personas que se dedican al alquiler o arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Esto se conoce como rentas de primera categoría. Por otro lado, también tenemos la renta de segunda categoría, que son todas aquellas rentas que no se encuentran comprendidas en la renta de primera categoría, y se encuentra también acá, por ejemplo, las rentas por ganancias de capital, o sea, venta de inmuebles, cobro de intereses por préstamos,
por derechos de autor, cesión de marcas, patentes o regalías, en fin, de esta naturaleza. También existe en nuestra legislación del impuesto a la renta las denominadas rentas de tercera categoría, que no son otras pues que como se conoce en nuestro medio como las rentas empresariales, o sea, las rentas que provienen del ejercicio de actividades de comercio, industria o servicios. Y acá lo interesante que concita pues nuestra exposición de este día, las rentas de cuarta categoría. Estas rentas, amigos, son las que obtienen los trabajadores independientes, o sea, aquellos que realizan su labor en forma independiente, no en un centro de trabajo propiamente, ni sujeto a un empleador, como lo vamos a ampliar más adelante. Y finalmente, amigos, tenemos también en nuestro ordenamiento legal las denominadas rentas de quinta categoría, que son rentas pues que obtienen los trabajadores dependientes, o sea, aquellos que se encuentran inscritos en una planilla de remuneraciones y cuentan con un empleador. Ellos entonces se conocen en nuestra legislación como que perciben rentas de quinta categoría. Muy bien, amigos, luego que hemos hecho un repaso así breve, pero conciso de lo que se trata cada una de estas categorías de impuesto a la renta, resaltando sobre todo las rentas de cuarta y quinta categorías, vamos a ver ahora, amigos, algunos datos básicos, adelantando de paso lo que ya se ha establecido para este año 2018. Por ejemplo, para este presente año, teniendo en cuenta, amigos, que la unidad impositiva tributaria o UIT para el presente año 2018 se ha incrementado de 4.050, que era el valor en el año 2017, a 4.150 para el presente año 2018, entonces ello trae como resultado que algunas variables de carácter tributario también se hayan modificado. Entre ellos, por ejemplo, tenemos que ahora para este año el ingreso mínimo no afecto a pago de impuesto a la renta se ha incrementado a 36.312,50 céntimos. Esto quiere decir que si una persona que emite recibo por honorarios por el trabajo independiente durante el año 2018 no llega a superar los 36.312,50, no pagará impuesto a la renta por sus rentas de trabajo u otro tipo de rentas que hubiera percibido durante el ejercicio. De igual manera, el promedio mensual, en este caso se ha incrementado también el monto no afecto al mes, que es ahora 3.026 soles. Lo que quiere decir pues que si una persona emite recibos por honorarios durante un mes y no superan los 3.026 soles, no pagará el 8% por impuesto a la renta. Pero si llega a superar este monto, obviamente sí pagará pues el 8% del total percibido. Y finalmente, amigos, y esto vale recordarlo, cuando una persona emite recibos por honorarios que superan los 1.500 soles, y no ha presentado a la SUNAT la solicitud de suspensión de retenciones, entonces cuando emita un recibo superior a este monto de 1.500 soles, tendrá pues que estar sujeto a la retención del 8% por impuesto a la renta. Esto es, como lo he indicado, en el caso que no hubiera presentado la solicitud de suspensión de retenciones. Bien, amigos. Entonces, vamos ahora, debido a que nuestro tema se trata de consideraciones sobre los trabajadores independientes, vamos a definir, amigos, acá en la diapositiva número 4, de qué se trata el trabajo independiente o el trabajo individual, y luego lo vamos a diferenciar del trabajo dependiente. En primer lugar, amigos, cuando hablamos de trabajo individual o independiente, entendemos al ingreso personal
que obtiene una persona, un sujeto, por el desarrollo de una profesión, arte, ciencia u oficio, y cuyo cobro se realiza sin tener relación de dependencia. Y también se incluye dentro del trabajo independiente o individual a los trabajadores CAS, o sea, los que laboran en las entidades del Estado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios. Y también, por supuesto, dentro de las rentas de cuarta categoría también se consideran algunos casos particulares como los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas y actividades similares. A todos ellos, la ley del impuesto a la renta los considera como que obtienen rentas de cuarta categoría. Bien, ahora amigos, vamos acá a precisar en la diapositiva número 5 que las rentas de cuarta categoría, como ya lo venimos diciendo, corresponden a servicios prestados sin relación de dependencia. Sin relación de dependencia. Esto quiere decir pues que cuando una persona que realiza un trabajo independiente presta sus servicios, no está pues sujeto o subordinado a la persona que lo contrata para prestar dicho servicio. Si existiera este carácter de subordinación, ya en este caso no estaríamos frente a un trabajador independiente, sino a un trabajador dependiente, y ahí sí la naturaleza cambia, los beneficios laborales a reconocer cambian y es un esquema totalmente diferente. Por otro lado, también vale precisar que si las rentas de cuarta categoría que obtiene una persona se complementan con actividades empresariales o viceversa, la ley del impuesto a la renta señala en este caso que el total de la renta que se perciba se considerará como rentas de tercera categoría. Este es el caso puntual, por ejemplo, de los notarios públicos. Ellos en realidad realizan un trabajo que podría considerarse individual, porque ellos realizan la función notarial de manera individual. Pero, como quiera y como lo conocemos también nosotros, para realizar o prestar sus servicios requieren del concurso de asistentes, auxiliares, secretarias en su despacho notarial, y así como también de otros profesionales, como podemos ver en este caso puntual, entonces, su trabajo individual se complementa con actividades de carácter empresarial, por lo tanto la ley lo considera en este caso como rentas de tercera categoría. Pero este no es nuestro caso que queremos abordar, sino el de cuarta categoría. Y para este fin, amigos, vamos acá nosotros, como mostramos acá en la diapositiva número 5, vamos a plantear algunas diferencias extraídas, por supuesto, de la ley, tanto tributaria como laboral, a efectos de poder nosotros ya ir formándonos una idea de quiénes o a quiénes se les puede considerar trabajadores dependientes y a quienes no lo son, sino que se tratan de trabajadores dependientes. Bien amigos, vamos para ello a hacer una breve pausa y retorno con ustedes para plantear esas diferencias y que usted mismo ya empiece a reconocer si está en su caso o a lo mejor de repente usted está laborando su empleador de manera encubierta, le ha hecho firmar un contrato como trabajador independiente, pero en realidad usted realiza una actividad dependiente y por lo tanto habría en este caso una desnaturalización del contrato que usted vendría prestando en la empresa donde labore. Vuelvo enseguida, amigos, con estos y otros aspectos. Bien amigos, continuamos entonces con nuestra exposición sobre consideraciones
sobre trabajadores independientes. Amigos, quiero acá, antes de plantear estas diferencias que les he ofrecido, brindar en cuanto a trabajadores dependientes e independientes, hablar primero sobre un principio primordial en el derecho laboral que se llama el principio de la primacía de la realidad. Este principio es uno de los más saltantes e importantes en el derecho laboral y se dirige pues a hacer prevalecer lo que se constata en los hechos por sobre lo que pueda aparecer en documentos. ¿Cómo así? Me explico. Vamos a suponer que a un trabajador o trabajadora se le ha contratado bajo la modalidad de contrato de locación de servicios. Por ejemplo, vamos a suponer que a una trabajadora se le contrata para ejercer la labor de secretaria en una empresa, pero con el fin de no reconocerle el pago de beneficios sociales a esa trabajadora, llámese CTS, vacaciones, gratificación de fiestas patrias o Navidad, así como de otros beneficios, se le induce a firmar un contrato de locación de servicios y que dicha trabajadora emita recibos por honorarios. Entonces, como acá podemos ya visualizar, en lo formal, esa trabajadora ha suscrito un contrato de locación de servicios y en lo formal pues se trata de una trabajadora independiente. Pero el principio de primacía de la realidad nos lleva a constatar lo que ocurre realmente en los hechos. Y nos dice este principio que lo que se encuentra o lo que se constata en los hechos prevalece o tiene preferencia por sobre lo que se haya pactado en un documento o en un contrato. Es decir, si la autoridad laboral, refiriéndome a este ejemplo de una secretaria, constata que dicha persona labora en una empresa, cumple una jornada de trabajo, un horario de trabajo, realiza una actividad subordinada a su empleador y percibe una remuneración fija, entonces la autoridad de trabajo o la autoridad judicial determinará pues por este principio de la primacía de la realidad que se trata de un trabajador dependiente más allá de lo que pudiera decir el contrato de locación de servicios. Porque muchas veces, y esto no es un secreto, muchas veces, amigos, los empleadores encubiertamente recurren a un contrato de locación de servicios cuando en realidad pues la modalidad de contratación no es tal, sino en realidad correspondería a un contrato de trabajo. Entonces, amigos, es muy importante, muy esencial este principio de la primacía de la realidad, por cuanto nos lleva pues a reconocer la verdadera naturaleza del trabajo de una persona. Bien, amigos, ahora sí vamos a ver lo que les he ofrecido, las diferencias que existen entre un trabajador dependiente e independiente, y en función de dicha calificación se desprenden pues los derechos laborales de dichos trabajadores. Veamos lo siguiente. Un trabajador dependiente, o sea que labora en una empresa y está en una planilla, está contratado mediante un contrato de trabajo, mientras que el trabajador independiente no. Él no está contratado mediante un contrato de trabajo, sino mediante un contrato de locación de servicios. Por otro lado, al trabajador dependiente se le entrega una boleta de pago, mientras que el trabajador independiente pues emite un recibo por honorarios. El trabajador dependiente está sujeto a un horario de trabajo, mientras que el trabajador independiente no debe estar sujeto a un horario de trabajo, porque se entiende que su trabajo o su servicio
es independiente, no debe cumplir un horario determinado de trabajo, por ejemplo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Eso es un horario de trabajo. Pero al trabajador independiente no se le puede fijar un horario de trabajo por cuanto se entiende que su trabajo es independiente. Por otro lado, los trabajadores dependientes cumplen una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo, por ejemplo, en una empresa puede ser de 8 horas diarias, o de 7 o 7 horas y media diarias, mientras que para el trabajador independiente no cabe que éste cumpla una jornada de trabajo por cuanto él no es un trabajador dependiente. Ya hasta acá usted podría ya ir formándose una concepción, una idea de que si estas cosas se dan en los hechos, entonces ese trabajador independiente no es tal si no se trata de un trabajador dependiente que está con un contrato encubierto. Por otro lado, una característica saltante del trabajador dependiente es que éste percibe una remuneración. Y la remuneración se entiende que todos los meses es fija, constante, salvo algunas remuneraciones variables que pueden ser distintas en cada mes, pero siempre partiendo de un básico. Mientras que el trabajador independiente percibe honorarios. Para él no se trata de remuneración, sino de honorarios. El trabajador dependiente labora en un centro de trabajo, en una empresa, mientras que el trabajador independiente no, porque su labor, como le hemos indicado, es de carácter independiente. Y acá la diferencia más esencial, amigos, más determinante, podríamos decir así, para establecer si estamos ante un trabajador dependiente o independiente, que es la subordinación. La subordinación significa, por el carácter de subordinación, que una persona se encuentra subordinada a acatar las órdenes o directivas o instrucciones de su empleador dentro del centro de trabajo. Es decir, el empleador pues es quien fija las pautas, las indicaciones de lo que el trabajador debe hacer en el centro de trabajo durante su jornada de trabajo. Mientras que el trabajador independiente no tiene subordinación. Se entiende que cuando le contratan como trabajador independiente le darán las indicaciones de lo que debe hacer, pero él a su entendimiento y a su conocimiento realiza el servicio, pero no está subordinado. Esta es la característica esencial, amigos. De manera que, si usted está contratado como un trabajador independiente, pero, veamos acá, hagamos un repaso, pero cumple un horario de trabajo, por un lado, cumple una jornada de trabajo, labora en el centro de trabajo y se encuentra subordinado, o sea, recibe órdenes de un empleador y percibe una remuneración fija y regular durante el mes y los demás meses. En este caso, entonces, amigos, estamos ante un contrato de trabajo de un trabajador dependiente y, por lo tanto, según el principio de la primacía de la realidad, prevalece lo que se constata en los hechos, y tal trabajador dependiente o independiente, pues, se trata de un trabajador bajo relación de dependencia y, por lo tanto, bajo esta constatación que puede ser la autoridad de trabajo o la autoridad judicial, le asiste a este trabajador el otorgamiento o reconocimiento de todos sus beneficios laborales que no se le hubiera oportunamente reconocido, ya sea la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones por fiestas patrias o Navidad, las vacaciones, o en el caso extremo, si hubiera sido despedido, la indemnización por despido arbitrario, el pago de horas extras, en fin, el pago de trabajo en días feriados,
al descanso semanal obligatorio, en fin, una serie de beneficios laborales que se otorgan a los trabajadores dependientes que eventualmente también le corresponderían a esos trabajadores independientes que de manera encubierta hubieran sido contratados bajo la modalidad de locación de servicios. Así que amigos, a estar atentos, por cuanto muchas veces, algunos trabajadores por la necesidad del trabajo son contratados bajo esta modalidad de locación de servicios, pero que en realidad su verdadera naturaleza es que son trabajadores dependientes. Bien amigos, acá en la diapositiva número 6, haciendo un énfasis a lo que ya hemos mencionado, presentamos acá los síntomas que nos indican que estamos ante una distorsión de contrato de trabajo o a un contrato de locación de servicios. Cuando un trabajador emite recibo por honorarios, pero, y eso ya es lo que les había recalcado, cumple una jornada de trabajo. Este es un síntoma que estamos ante una distorsión del contrato de locación de servicios. Cuando un trabajador emite recibo por honorarios, pero cumple una jornada diaria de trabajo, por ejemplo, de 8 horas. Está sujeto a un horario de trabajo, a entrar a una hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana, salir a la 1 de la tarde, en la tarde entrar de 3:30 y salir 7:30. Eso es un horario de trabajo. Es un síntoma más de que se ha distorsionado ese contrato de locación de servicios y por lo tanto se trataría, hasta ahora, de un contrato de trabajo por un trabajador dependiente. Otro, que se encuentre subordinado ante un jefe o empleador. Otro síntoma. Otro, si su remuneración es igual y constante todos los meses. Y finalmente, cuando preste sus labores en un centro de trabajo y cuando el empleador le proporciona los medios para que realice su labor. Este también es una característica determinante para poder verificar si estamos o no ante un contrato de trabajo. Cuando el empleador es quien contrata al trabajador y le da todos los elementos para que realice su labor dentro del centro de trabajo. Llámese que le dé una computadora, herramientas, máquinas o vehículos para que haga el trabajo. Le da los insumos, los materiales para que él trabaje. Por ejemplo, en una panadería le dará pues los materiales, los insumos para que esa persona realice la labor para el cual fue contratado. Entonces, si se dan todas estas condiciones, amigos, estamos claramente, como ya lo estamos precisando, ante un contrato de trabajo. Y si el trabajador se le indujo a firmar un contrato de locación de servicios, ese contrato de locación de servicios es un contrato encubierto, por cuanto por estos síntomas que yo acá les acabo de presentar, claramente queda revelado que en realidad ese contrato de locación de servicios no es tal, sino que está encubierto y en realidad se trata de un contrato de trabajo y quien ha suscrito pues se trata de un trabajador dependiente. Así que amigos, a tener bastante consideración y análisis de todo esto, porque cuánto estas diferencias, como ya hemos precisado, conlleva al nacimiento de derechos laborales para el trabajador y para el empleador conlleva al nacimiento de obligaciones laborales para ese trabajador independiente que fue contratado como tal, pero de manera encubierta, en realidad es un trabajador dependiente. Así que amigos, pues, a tener mucha atención a esto y a nuestros amigos, pues, que fueron contratados bajo esta modalidad, ya les he mencionado, existe en nuestro ordenamiento laboral lo que se llama el principio de primacía de la realidad. Este principio de la primacía de la realidad nos lleva a que la autoridad de trabajo, la autoridad judicial, según sea el caso,
tenga que en los hechos constatar a través de las evidencias que ofrezca el trabajador si fue realmente un trabajo dependiente o independiente. Y acá en la diapositiva número 7, efectivamente podemos verificar que el trabajador que fue obligado a firmar un contrato de locación de servicios puede aportar pruebas que demuestren pues que su trabajo en realidad fue de naturaleza dependiente, como por ejemplo el registro de asistencia diaria, también los memorándum que le pueden haber cursado para cumplir determinadas órdenes. Puede también aportar como prueba los trabajos que él realiza frecuentemente o la actividad que desempeña habitualmente dentro de la empresa, correos electrónicos, fotografías, en fin, varios medios puede aportar ese trabajador a efectos de poner en evidencia o crear convicción en la autoridad respectiva de que su contrato fue en realidad uno de trabajo. Otro, por ejemplo, puede ser las remuneraciones percibidas. En este caso, los honorarios percibidos, porque puede ser que se haya combinado al trabajador a emitir recibos por honorarios. La sucesión de recibos por honorarios que hubiera emitido durante varios meses por el mismo monto y el mismo concepto en dicho recibo, da lugar pues que la autoridad judicial, en aplicación del principio de primacía de la realidad, determine que ese trabajador independiente en realidad se trató de un trabajador dependiente. Así es, amigos. Es un gusto haber pues compartido este espacio con ustedes y espero que haya sido de suma utilidad, sobre todo para nuestros amigos trabajadores que pueden estar bajo esta situación, pero que tienen ahora una luz para poder regularizar su situación laboral. Y para nuestros amigos empleadores, que también son nuestros amigos, por supuesto, la intención es que como empleadores den un paso adelante y estén en capacidad de reconocer los derechos de aquellas personas a quienes contratan como trabajadores. Porque no se trata pues de acumular o obtener utilidad o riqueza bajo el principio del desconocimiento de derechos de los trabajadores. Yo creo que cumpliendo la ley y reconociendo los derechos a quienes corresponde es la mejor forma de hacer empresa en nuestro país. Una nueva forma de repente, pero que conlleva tranquilidad cuando se cumple con la ley en forma apropiada. Muy bien, amigos, gracias por su sintonía como siempre. Hasta aquí llegó nuestro tema, consideraciones sobre trabajadores independientes, y luego de la pausa vamos a volver con otro tema también muy importante. Gracias, amigos. Fundación Pro Empresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Cigar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.